Construye tu cuadro de variables. Tu cuadro de operacionalización de variables es como tu mapa del tesoro. El tesoro que conseguirás con este mapa es el propósito de tu estudio. Un estudio enmarcado dentro de tu línea de investigación, una línea que ayudará a mejorar las condiciones de tu población de estudio. Esta es la ecuación más importante de todas. Propósito del estudio más línea de investigación más población de estudio igual enunciado de el estudio. Las variables son características, propiedades o atributos observables en las unidades de estudio. Precisamente, las unidades de estudio se diferencian entre sí por sus atributos o propiedades denominadas variables. Ahora, dibuja un cuadro con 4 columnas y tantas filas como variables decidas que participen en tu estudio. Los encabezados de estas columnas serán variables, indicadores, valores finales y tipo de variable. En la primera columna, haz un listado de todas las variables que se te vengan a la mente en este momento. Mientras más extenso sea el listado, mejor. Las variables que debes incluir y las variables que no debes incluir es solamente cuestión tuya, puesto que tú eres el experto más experto de todos dentro de tu línea de investigación. En la segunda columna anotarás a los indicadores de las variables, entendiendo como indicador a la forma en que se mide una variable, a la manera en que se obtiene el valor final de su medición. Algunas variables tendrán solamente un indicador y otras más de uno. A las primeras se les conoce como unidimensionales y a las segundas como multidimensionales. En la tercera columna identificarás a los valores finales. Un valor final es el resultado de la medición de una variable. Por ejemplo, si la variable a medir es el estado civil y tú eres soltero, soltero es el valor final. Si la variable a medir es el peso y tú pesas 70 kilogramos, 70 kilogramos es el valor final. El valor final es el resultado de la medición. En la cuarta columna vas a registrar el tipo de variable. Esto en función al valor final de su medición que tú hayas determinado. Cuando se trata de una variable categórica, es importante distinguir a las variables nominales de las ordinales. Y cuando se trata de una variable numérica, habrá que distinguir a las variables continuas de las variables discretas. Una variable es una característica, una propiedad o un atributo observable en las unidades de estudio. El cuadro de operacionalización de variables es un mapa que te permitirá alcanzar el propósito de tu estudio. La definición de cada una de las variables, así como de sus indicadores, no se consignan en el cuadro, sino en el marco conceptual. Las variables se enlistan en la primera columna del cuadro de operacionalización de variables. Dentro de este listado existe una variable que es la más importante de tu trabajo. Se le denomina variable de estudio y es la que caracteriza tu línea de investigación. Su rol es distinto en cada nivel investigativo, como veremos a continuación. En el nivel descriptivo recibe el nombre de variable de interés. Por ejemplo, en el estudio de la prevalencia de hipertensión arterial, la variable de interés es la hipertensión arterial, pero también habrá que caracterizar a la población de estudio. Estas características reciben el nombre de variables de caracterización. En el nivel relacional recibe el nombre de variable de supervisión. Por ejemplo, en el estudio de los factores de riesgo para la diabetes, la variable de supervisión es la diabetes, la cual tendremos que relacionar con un conjunto de características que pueden incrementar la probabilidad de enfermar de diabetes. A estas características se les llama variables asociadas. En el nivel explicativo recibe el nombre de variable dependiente.
Por ejemplo, en el estudio de las causas del estrés laboral, la variable dependiente es el estrés laboral, la cual tendrá que ser demostrada como una consecuencia de un conjunto de determinantes. A estos determinantes se les conoce como variables independientes. En el nivel predictivo recibe el nombre de variable endógena. Por ejemplo, en el estudio del pronóstico del cáncer de pulmón, la variable endógena es el cáncer de pulmón, una consecuencia que se puede anticipar a partir de un conjunto de predictores. A estos predictores se les conoce como variables exógenas. Los indicadores se anotan en la segunda columna del cuadro de operacionalización de variables. Un indicador responde a la pregunta: ¿cómo voy a medir mi variable? Esto tiene que ver con la dimensionalidad de las variables. Las variables objetivas tienen dimensiones físicas y las variables subjetivas tienen dimensiones lógicas. Las variables objetivas, como la edad, el peso o la talla, poseen dimensiones físicas. La edad es tiempo, el peso es masa y la talla es longitud. Se miden con instrumentos mecánicos como el cronómetro, la balanza y el tallímetro. Se miden de manera directa, lo cual equivale a tener solamente un indicador. Por eso se les denomina unidimensionales. Pero también existen las variables objetivas multidimensionales. Estas son las que resultan de la combinación de dos o más medidas preliminares. Por ejemplo, el índice de masa corporal, cuyos componentes son el peso y la talla. Entonces, el peso y la talla son sus indicadores y nos señalarán los instrumentos a utilizar. Las variables subjetivas como la depresión, el estrés laboral o el clima organizacional poseen dimensiones lógicas. Se miden con instrumentos documentales como los cuestionarios, las escalas o los inventarios. Pueden ser unidimensionales, como es el caso del dolor posoperatorio, que se mide con una escala visual análoga. La calidad de la atención es un ejemplo de variable subjetiva multidimensional. Sus dimensiones, según Parasuraman, son los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía y la seguridad. Estas dimensiones corresponden a sus indicadores y también a la estructura interna del instrumento que lo mide. Los valores finales se registran en la tercera columna del cuadro de operacionalización de variables y corresponden al resultado de la medición de las variables en función a sus respectivos indicadores. Las variables categóricas tienen como valor final a sus categorías y las variables numéricas a las unidades de su medición. Las variables categóricas como el sexo, el estado civil o el nivel de instrucción tienen categorías como valores finales. Masculino y femenino son las categorías del sexo. Soltero, casado y conviviente son las categorías del estado civil. Primaria, secundaria y superior son las categorías del nivel de instrucción. A estas categorías se les conoce como valor final. Cuando las categorías no tienen ningún orden en particular, estamos frente a una escala nominal, pero si sus categorías están ordenadas, nos encontramos frente a una escala ordinal. Así que diferenciar a una variable nominal de una ordinal se puede conseguir únicamente observando sus valores finales. Las variables numéricas como la edad, el peso o la talla tienen como valores finales números con sus respectivas unidades, como por ejemplo años para la variable edad, kilogramos para la variable peso, centímetros para la variable talla. Las unidades de las variables numéricas representan al valor final de su medición. Cuando las variables numéricas aceptan valores negativos, estamos frente a una escala de intervalo. Pero si los valores finales no pueden ser negativos, entonces estamos frente a una escala de razón.
Pero en un sentido operacional, estas dos escalas se manejan igual y es más importante diferenciar a una variable continua de una variable discreta. El tipo de variable es registrado en la cuarta y última columna del cuadro de operacionalización de variables. En este momento es importante recordar que la operacionalización es un proceso que permite aclarar en papel lo que se necesita para alcanzar el propósito del estudio. Por eso, el tipo de variable no necesariamente corresponde a la escala de medición. El comportamiento aleatorio de las variables nominales es distinto al comportamiento aleatorio de las variables ordinales. Por eso, si vas a comparar dos grupos y la variable aleatoria es nominal, utilizarás la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero si la variable aleatoria es ordinal, utilizarás la U de Mann-Whitney. En las variables numéricas es más importante diferenciar a las variables continuas de las variables discretas, porque su comportamiento aleatorio es distinto. Las variables continuas provienen de medir y las variables discretas provienen de contar. Las variables continuas aceptan valores decimales, las variables discretas solamente números enteros. Las variables son características, propiedades o atributos observables en las unidades de estudio. Su operacionalización es pieza clave para comenzar a desarrollar una estrategia que te permita alcanzar el propósito de tu estudio con un fin en la mente, con un propósito claro y un cuadro de variables operacional. El éxito está asegurado.